¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en la edición central para hablar sobre el acontecer deportivo, específicamente sobre un emocionante encuentro de vuelta de los playoffs de la Champions League, donde Atalanta logró una histórica remontada al vencer 4-1 al Borussia Dortmund en el Hewitt Stadium. Superando el 2-0 adverso del partido de ida y sellando su clasificación a los octavos de final, el equipo italiano impuso su dominio desde el inicio con un gol temprano de Gianluca Scamacca y seguidamente al 45 logró igualar la eliminatoria global gracias a Davide Zappacosta. Manteniendo la intensidad en la segunda mitad, un cabezazo de Mario Pasalic los puso por delante y aunque Karim Adeyemi recortó distancias para los alemanes, un penalti definitivo convertido por Lazar Samardžić en el tiempo del descuento aseguró la euforia en Bérgamo y la eliminación también del Dortmund tras un duelo lleno de efectividad ofensiva por parte de los locales. Y en otros resultados de la Champions League, la Juventus cayó con el intento de remontada ante el Galatasaray en un partido que estuvo 3-0 para el cuadro italiano hasta la prórroga, pero que terminó cayendo luego 3-2 con un global de 7-5 a favor del cuadro turco. Por otro lado, el Real Madrid dominó el encuentro ante el Benfica 2-1, terminando con un global favorable de 3-1, mientras que el Paris Saint-Germain y el Mónaco empataron en este duelo francés 2-2, pero el global terminó a favor del actual campeón del certamen, Paris Saint-Germain. Y también les comentamos que Irlanda, que precisamente ha sido uno de los países que más muestras de apoyo desde el ámbito deportivo ha brindado a Palestina y al genocidio en Gaza, precisamente le toca enfrentar a Israel por la Liga de Naciones de la UEFA. Aunque en un principio Irlanda pidió que el partido se suspendiera y la Federación Irlandesa de Fútbol solicitó la exclusión de la selección israelí de la competición a causa del genocidio perpetrado en Gaza, la UEFA rechazó dichas solicitudes. Dado esta negativa, el entrenador de Irlanda, Eamir Harlinson, mantuvo su postura expresada en 2025, donde declaraba que no entendía por qué a Rusia sí la excluyeron de las competiciones, pero Israel no. Cabe acotar que la federación reconoció en un comunicado las regulaciones de la UEFA, que estipulan que negarse a jugar un partido resulta en la pérdida del mismo, así como recibir posibles medidas disciplinarias, incluida la descalificación, por lo cual tendrán que jugar el partido, aunque se espera un fuerte mensaje y apoyo al pueblo palestino, como ya ha ocurrido en otras competiciones. En más del fútbol, la selección femenina sub-20 de Ecuador logró un valioso empate 1-1 frente a Brasil en la cuarta jornada del hexagonal final del campeonato sudamericano sub-20, manteniendo vivas sus esperanzas de pelear por el título tras haber asegurado previamente su clasificación al Mundial de Polonia 2026. En un encuentro sumamente disputado en el estadio Carfem de Paraguay, el conjunto brasileño se puso en ventaja temprano con un gol de Victoriña a los 12 minutos, pero la Tri mostró gran resiliencia y capacidad de respuesta para igualar el marcador en la segunda mitad gracias a una anotación de Sheila Litardo. Este resultado permite a las dirigidas por Eduardo Moscoso llegar a la última fecha con posibilidades matemáticas de ser hasta campeonas, para lo cual deberán vencer a Paraguay y esperar a que Venezuela derrote a Brasil en la última fecha, consolidando así una campaña excepcional donde el equipo ecuatoriano femenino de la categoría ha demostrado estar al nivel de las otras potencias de la región. Bien, y por su parte, en estos momentos se está disputando el encuentro entre Venezuela y Colombia, un partido que va 1-0 a favor del cuadro colombiano hasta ahora, gracias al gol logrado por Marianne Sterling al minuto 45+3, partido en pleno desarrollo. Y ahora más tarde, para finalizar la cuarta jornada de este hexagonal final, Argentina recibirá a Paraguay. La selección local, esto será en el estadio Carfem en Paraguay.
Y por otro lado, también les contamos que Tom Brady, quien es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, afirma que Lionel Messi y el Mundial de 2026 van a potenciar el gusto por el fútbol en Estados Unidos. Brady, quien actualmente es propietario minoritario de Las Vegas Raiders y participó como invitado en el sorteo del Mundial, celebrado en diciembre pasado, destacó que el crecimiento del deporte en el país ha sido evidente y que estos factores clave, como la llegada de Messi al Inter de Miami y la organización de la cita mundialista, servirán para consolidar aún más la pasión por el fútbol entre las nuevas generaciones. El Inter de Miami es uno de los grandes equipos de la Major League Soccer. Allí juega Messi. Creo que todo esto y el Mundial en Estados Unidos no va a ser más que potenciarlo para las próximas generaciones, señaló Brady. También subrayó que la participación de 48 selecciones en la Copa del Mundo y la realización del torneo en Norteamérica representan una oportunidad histórica para ampliar la base de aficionados y fortalecer la cultura futbolística en el país. Cambiamos de tema para contarles que los campeones olímpicos cubanos de boxeo, Julio César Lacruz y Erislandy Álvarez, lideran el equipo de Cuba para el clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El pasado martes, Cuba anunció el equipo que representará a la isla en el torneo clasificatorio centroamericano. La lista está encabezada por los monarcas olímpicos Julio César Lacruz y Erislandy Álvarez, avalados por su reciente corona en la Copa Independencia de Boxeo. También fueron convocados Aidel Hortal, Alejandro Claro y Fernando Arzola, entre otros pugilistas. El torneo se va a celebrar en Guadalajara, México, del 11 al 16 de marzo y tiene como objetivo asegurar boletos en cada una de las divisiones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo. En materia de tenis, la colombiana Camila Osorio ingresó a los octavos de final del torneo WTA 500 de Mérida tras vencer a la indonesia Yanis Yen. El partido comenzó un poco desfavorable para la colombiana, ya que el marcador era dominado por Yen en los primeros servicios. Sin embargo, Osorio supo reajustar su juego, tomó el control del ritmo y reaccionó con solidez para adueñarse del primer set con un 6-4. Ya en la segunda manga, la indonesia reaccionó, pero no le bastó porque Osorio fue quien consiguió quebrar su servicio y cerrar el partido con un 6-3 tras 1 hora y 14 minutos de juego, asegurando así su pase a los octavos de final de este torneo mexicano. Ya en la siguiente ronda, la colombiana se medirá ante la británica Katie Boulter. Bien, cambiamos de tema y es que en una nueva jornada del Tour de Ruanda, el belga Matthias de Klerk se impuso en la cuarta etapa de la competición. El pedalista del Team Soudal Quick dominó la carrera en un recorrido de 127.2 kilómetros, incluidos 4 puertos de segunda categoría y 1 de tercera. En los últimos 500 metros, de Klerk lanzó una ofensiva definitiva, adelantó a Krejci en las últimas 2 curvas y con un sprint seco a 100 metros de la meta, certificó la victoria en Rubavu con un tiempo de 3 horas, 5 minutos y 55 segundos. Krejci cruzó la meta en segunda posición con el mismo tiempo que el vencedor, resultando suficiente para obtener el maillot amarillo tras el bajo nivel de Jürgen Sommermann, que se dio más de 6 minutos en la jornada. Este jueves se disputará la quinta etapa con salida y llegada en Rubavu, sobre 82 kilómetros, repartidos entre 9 vueltas a un circuito de 9.11 kilómetros. También les contamos que el ciclista mexicano Isaac del Toro subió una posición en el ranking mundial de la UCI gracias a su victoria en el UAE Tour 2026, posicionándose ahora en el segundo lugar del ranking mundial. Isaac del Toro ha logrado una ascensión notable en el ranking mundial de la UCI, colocándose en el segundo lugar tras su victoria en la UAE Tour 2026. Con este triunfo, el ciclista mexicano comenzó el año con el pie derecho, superando al danés Jonas Vingegaard, quien ahora ocupa el tercer puesto. Del Toro ha demostrado ser uno de los ciclistas más consistentes y talentosos del pelotón internacional.
El mexicano empezó la temporada en la tercera posición, pero con su victoria en los Emiratos Árabes Unidos logró acumular 6.224 puntos, superando los 5.724 que posee Vingegaard. Ahora se encuentra a menos de 5.000 puntos del líder del ranking, el esloveno Tadej Pogačar, quien sigue dominando la clasificación con 11.255 puntos. También les comentamos que la antorcha de los Juegos Paralímpicos Invernales de Milano Cortina 2026 llegó a la ciudad de Turín, en Italia, como parte de su recorrido previo a la ceremonia inaugural. La ciudad italiana es la sede de la primera etapa de su recorrido, que concluirá el 6 de marzo con la inauguración de los Juegos en la Arena de Verona. Esta celebración, desarrollada en la Plaza Castello de Turín, incluyó actividades deportivas y culturales antes del encendido de la antorcha paralímpica, con la presencia además de autoridades del Comité Olímpico Italiano y la Federación Italiana de Deportes de Invierno. En otras noticias del deporte olímpico, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno, los Alpes franceses 2030, confirmó la salida de su director general, Cyril Linette. En una reunión del Consejo Ejecutivo celebrado el domingo 22 de febrero en Milán, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 y las partes interesadas tomaron nota de la salida del director general, Cyril Linette, tal como lo anunciaron en un comunicado este miércoles. Asimismo, indicaron que la destitución de Linette responde al deseo colectivo de dar un nuevo impulso al comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030 por una nueva gobernanza renovada en la que se abre una nueva fase para la ejecución operativa del proyecto. En las acciones del deporte a motor arranca el Campeonato Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Tailandia, marcando el inicio de la temporada 2026. Las 11 escuderías que conforman la parrilla de constructores emprenderán camino al circuito internacional de Chang para dar inicio a la 78ª edición de la competición este domingo 1 de marzo, donde 22 pilotos buscarán inmortalizar su nombre en los libros de la MotoGP, disputando 22 fechas a lo largo de los próximos 10 meses, con algunos tratando de conquistar su primer título, mientras otros buscarán alcanzar nuevamente la gloria, como es el caso del vigente campeón Marc Márquez, ya que dependiendo del rendimiento de su Ducati, el español podría agregar otro título a su palmarés. Una de las mayores novedades en el calendario actual es el regreso del Gran Premio de Brasil, celebrado en el Autódromo Internacional Ayrton Senna, que tendrá lugar entre el próximo 22 de marzo, siendo así la única carrera que se celebrará en territorio latinoamericano. Bien, así cerramos el espacio deportivo aquí en la edición central. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía. Al regreso, el espacio cultural.